Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hacer un video ensayo analizando el cuento y cómic Cóndor Ciego, del autor ecuatoriano César Dávila. Es una historia que narra la experiencia de un cóndor viejo, sabio y líder de un grupo de 4 cóndores más jóvenes y menos experimentados. Y a partir de un esquema de contraste y comparación, y los siguientes puntos conoceremos más de esta historia. Los puntos son, vamos a separar por capítulos cada punto. El primer capítulo o punto vendría siendo el contexto, en el cual nosotros conoceremos el contexto de producción, qué pasó en la sociedad cuando el cómic se estaba escribiendo y el contexto de recepción, cómo actualmente nosotros lo interpretamos. El marco narrativo, vamos a hacer una hipnosis del cuento junto con un análisis del cuento y cómic. Los personajes, compararemos las diferencias y similitudes de los personajes en las diferentes historias. Marco narrativo, ¿qué figuras literarias se usó? ¿Y cuál fue el propósito de estas? ¿Y qué queremos probar? Nosotros queremos probar que se hizo el cómic con el propósito que tuvo el propósito de probar que la corrupción y la manipulación va de la mano con el poder, y todo ello sucede en cualquier contexto y situación. Esto lo veremos más a fondo junto con el punto de reflexión. Primero, el contexto. El cómic como el cuento se separan por varios años de diferencia. El cuento se hizo en 1960 por César Dávila y el cómic fue un remake del cuento que se hizo en el 2018 por dos autores, Álvaro Alemán y Carlos Villarreal. Primero comenzaremos viendo el contexto del cuento, eh, ya que como el cómic es un remake, necesitamos primero saber la historia de César Dávila. César Dávila fue un autor ecuatoriano que nació en el año de 1918 en Cuenca. Toda su vida fue una figura principal de la literatura ecuatoriana, teniendo un talento poético eh, que tenía un carácter de comprender la referencia modernista, neorromántica, la experimentación y el marxismo bajo una influencia surrealista. Dávila también era un hombre que se preocupaba por el desorden social, y por eso varios de sus cuentos están narrados sobre la política, por eso varios de sus poemas están narrados sobre la política, las desigualdades, las injusticias y las protestas. También necesitamos entender qué pasó en 1960. En 1960 estaban comenzando las protestas hippies en busca de paz, amor, desigualdad y basta de la guerra. Por ello se cree que todo esto tuvo una influencia en Dávila al momento de crear el cuento, ya que el cuento nos quiere tratar de ver como una figura de poder. La figura de poder tiene dominio sobre los demás y esta de cierto modo se le van a revelar. Ahora, por otro lado, podemos ver que los dos autores del cómic, Álvaro Alemán y Carlos Villarreal, eligieron a León Félix Cordero para representar al protagonista del cuento, ya que en el cómic, a diferencia de en el cuento, no son los mismos personajes, comparten las mismas características, pero no son las mismas, no es lo mismo. Se cree que eligieron a Febres Cordero, ya que él fue un presidente que comandó la vanguardia patriota y que derrotó a los realistas del teniente coronel Formal y ocupó una guarnada, y también hizo con éxito que otras poblaciones declaren la independencia, y Febres Cordero entró a Riobamba y lo fortificó. También en 2018 en Ecuador pasó el atentado al distrito político de San Lorenzo, y eso inició la corte de frontera con el norte. Por eso se supone que se hizo el cómic, se lo adaptó en este momento, ya que Ecuador acaba de pasar por una nueva elección de un presidente, luego de varios años teniendo un nuevo presidente. En este caso se eligió a Lenín Moreno,
y comenzaba a verse cambios en nuestra política. Entonces, por ello es que los autores por eso es que los autores hicieron un remake del cómic, ya que se sentía necesario en ese momento. Actualmente nosotros lo recibimos de una forma, lo sentimos que escribieron una forma correcta, ya que creemos que nos muestran la realidad de la situación, porque nosotros podemos ver que, que siempre va a haber manipulación en el gobierno, que siempre va a haber una fuerza dictatorial que se nos quiere imponer entre nosotros, dejándonos indefensos o sin una mentalidad para tomar nuestras propias decisiones. Marca narrativa. Signosis. El cuento trata sobre un cóndor ciego, el cual tiene una edad avanzada y está a poco tiempo de morir. Este trata de cómo él pasa sus conocimientos a sus aprendices, de cómo sobrevivir en el mundo, especialmente en la época feudal en la cual ocurre, ya que habla sobre indígenas trabajando en el campo y que viven en chozas. Cuando a este da su mayor cantidad de enseñanzas, este muere. Es León Febres Cordero. Por otro lado, el cómic presenta a sus personajes como cóndores en forma de humanos. En el país de Ecuador, en el mandato del expresidente León Febres Cordero. Su trama se basa en el capitalismo. Se pone al expresidente como personaje principal, es decir, el cóndor ciego, cuando toda su corrupción salió a la luz, y en consecuencia de esto él decide realizar un negocio para recuperar su imagen, comenzando por crear una rueda de prensa, comunicando que se declara culpable, para que las personas piensen que él ha cambiado. Podemos evidenciar cómo los dos comparten la misma estructura narrativa, la cual es cronológica, debido a que los dos comienzan describiendo al personaje principal, siguiendo por su desarrollo. Por un lado, el cuento habla de las enseñanzas buenas del cóndor, mientras que en el cómic de la corrupción, y los dos finalizan con la muerte del personaje principal. En el cuento muere debido a su vejez, mientras que en el cómic se suicida después de su último negocio. Personajes. En las dos presentaciones, el cóndor es el personaje principal, el cual es caracterizado por dirigir a un grupo y ser líder. Sin embargo, no los dos tienen la misma influencia. Por un lado, en el cuento, el personaje principal trata de dejar su legado a las próximas generaciones y que tengan una vida digna. Con respecto al cómic, el personaje principal solo dispone órdenes y no le preocupa el confort de sus liderados, y era un sinónimo de corrupción, y la sociedad civil lo perseguía por sus acciones. Como personajes secundarios tenemos al grupo que lideraba el personaje principal. En el caso del cuento, ellos son tratados como familia y aprenden de él poniéndolo como una figura paterna, para que cuando él muera, ellos sigan sus pasos y realizan todo lo que su alfa dice, debido a su respeto hacia él y por su voluntad. Sin embargo, en el cómic son sometidos, ya que siguen las órdenes del jefe, sin importar su posición, debido a que si opinan sobre este pueden ser víctimas de la corrupción, poniendo a peligro su vida o las de su familia. Y finalmente tenemos un personaje terciario en el cuento, que es la novia del cóndor, la cual solo puede tener él debido a que es el alfa y puede tener solo la hembra. Como capítulo 4 tenemos el marco compositivo, en el cual nos vamos a enfocar qué estilo narrativo usó cada autor para la diferente historia. En el cuento, César Dávila usa un estilo narrativo formal, como lo podemos apreciar en los siguientes fragmentos, como que la indicha, o el ciego grandó dormitar, o como estos son mini ejemplos de los que podemos ver muchísimo más en la historia, en los cuales se necesita tener un amplio léxico o tener un diccionario a la mano. En el cómic, en cambio, los dos autores transformaron el trabajo los dos otros autores que transformaron el trabajo de Dávila Cómic utilizaron un estilo narrativo informal, de tal manera que sea entendible para un mayor grupo de personas. Además, tanto el cuento como el cómic cumplen la función literaria cultural,
debido a que el autor trata de mostrarnos valores de la época, probando que a pesar de cambiar nuestras épocas, nuestras eras, no se evoluciona, ya que se siguen manteniendo las mismas bases de pensamiento: corrupción, manipulación, anarquía y sumisión hacia lo que el líder diga. Para estar en los últimos puntos, vamos a nuestro punto que era aprobar. ¿La corrupción y la manipulación van de la mano con el poder en cualquier tipo de situación? Sí. Al final nosotros podemos ver que siempre que hay poder va a haber corrupción y manipulación de parte. El líder siempre va a intentar manipular a sus secuaces, ya sea por parte del miedo o por parte de halagos vacíos, con tal de tenerlos siempre a su lado, siempre debajo de ellos. Y siempre van a haber tratos no tan legales. Siempre se va a buscar la forma fácil de hacerlo, metiendo la corrupción. En la situación más fácil que se podría ver es en un examen cuando se va a copiar, o en la parte más amplia, más extensa, es en el mismo gobierno, ya que el mismo gobierno es el que nos muestra, es el mismo que nos muestra, indica todos los días que siempre va a haber corrupción por su parte y que siempre nos va a intentar manipular. ¿Cuáles perfiles veíamos podido desarrollar mediante este proyecto? Bueno, nosotros hemos podido desarrollar diferentes perfiles BI, pero los que podemos rescatar en especial son indagadores, ya que tuvimos que investigar acerca del cómic y del cuento para tener información de veracidad, es decir, que sean de una fuente confiable, para conocer el contexto de producción, además de los datos importantes del autor. Por otro lado, reflexivos, ya que tuvimos que dar conclusiones que pudimos destacar del desarrollo que realizamos. Y equilibrados, ya que fue un trabajo de muchos días en el cual tuvimos que ir desarrollándolo poco a poco y tuvimos que equilibrar con nuestras otras actividades extra. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado y que les haya servido para informarse un poco más sobre el cóndor ciego y cuáles fueron las necesidades que llevaron a crear la historia y cuáles fueron un poco de su análisis. Nosotras somos Tatiana Chamorro y Micaela Flores.